Las palas del rotor golpean el aire sobre la tienda de campaña, desprendiendo el polvo del techo de lona. Un generador ruge en un rincón. El olor a antiséptico y diésel es denso. Presiono una gasa contra el hombro desgarrado del cabo mientras un médico le toma el pulso. Mis guantes están manchados de sangre, de esas que se secan negras sin que te des cuenta. Entonces, alerta de fraude. Cargo no autorizado de 7.800 $. Las palabras brillan en la pantalla de mi teléfono como fuego trazador. Por un instante, todo se congela. La voz del médico, los gemidos de los pacientes, incluso el goteo constante de suero. Parpadeo una vez, 2 veces, 5 billetes. Destino Santorini, pasajeros. Margaret Hart, Robert Hart, Ethan Hart, Lydia Hart y un quinto desconocido. Método de pago, mi tarjeta militar personal. El teléfono casi se me resbala del guante. Lo apoyo en la bandeja metálica junto al instrumental. La vibración hace vibrar unas pinzas. El sonido es agudo, quirúrgico. Capitán, estamos perdiendo presión. Sujétela. Respondo automáticamente. Mi voz suena como si perteneciera a otra persona. Afuera, un helicóptero despega, esparciendo arena sobre la mesa. El corazón de mi casco tiembla donde descansa la correa de la barbilla, oscilando como un péndulo. Miro el nombre grabado en la placa metálica hasta que las letras se difuminan. Están de vacaciones. Estoy sosteniendo la vida de un hombre con hilo y presión y están subiendo a un avión a Grecia con mi dinero. El médico me mira. Señora, estoy bien. Digo que la mentira se practica sin esfuerzo. Algo cambia por dentro, pequeño, casi imperceptible. No es rabia, todavía no. Solo el reconocimiento de un patrón. El mismo patrón que ha agotado cada cuenta, cada límite, cada pizca de confianza que le seguía dando. Termino las suturas, hago el nudo y me quito los guantes. Me tiemblan las manos bajo la luz fluorescente, pero mi respiración es regular. Años de triaje me han enseñado a moverme primero y sentir después. Bloqueo mi teléfono y lo guardo en el bolsillo. Ya habrá tiempo para sentir después. Afuera, el viento del desierto golpea la solapa de la tienda contra sus ganchos. El sonido sobresalta al médico, se estremece. Yo no, ya estoy en otro lugar, un lugar más frío, más despejado. Camino hacia el estante de suministros y me coloco el casco en posición vertical. El polvo se adhiere al borde, brillando bajo la luz estéril. La etiqueta capta un rayo de sol que se filtra por la costura de la lona. Por primera vez, noto cómo las letras parecen grabadas en una lápida. 7.800. 5 entradas. Sin dudarlo, sin vergüenza. Presiono el pulgar contra el borde de la placa de acero hasta que me muerde la piel. El dolor me ancla, prueba de que sigo aquí, aún firme. Sacaron la primera sangre. Susurro apenas más fuerte que el zumbido del generador. Luego tomo la siguiente gráfica y sigo trabajando. El recuerdo regresa de la misma manera que el viento del desierto golpea la solapa de la tienda, repentino, seco y cortante. Una semana antes de Kuwait, estaba de pie en el comedor de mi madre en Arlington, fingiendo que la pulida mesa de cerezo que nos separaba podía suavizar lo que se avecinaba. La lámpara de araña zumbaba débilmente, su luz se reflejaba en los cubiertos de plata dispuestos como armas. Las entradas cuestan 1.450 cada una, dijo mi madre, doblando su servilleta de lino con precisión quirúrgica. Si no te lo puedes permitir, quizás sea mejor que te quedes. Su tono no era cruel. Cruel implica pasión. Esto era peor, una indiferencia grabada en la etiqueta. Mi padre se jubiló. El oficial de logística mantenía la vista fija en su vaso de merlo, haciéndolo girar como si el patrón correcto pudiera disipar la incomodidad. Ethan sonrió con suficiencia tras su vaso de bourbon. Lydia, su esposa, se ajustó el brazalete de diamantes justo lo suficiente para que la luz del cristal lo iluminara. Le devolví la sonrisa, una sonrisa de soldado plana y controlada, sin revelar nada. En el interior algo se retorcía, un chasquido silencioso, como una puntada que cede. «Estoy bien, mamá», dije. «Adelante». «Bien», respondió, dejando su vaso. El borde rozó la mesa con un leve tic-tac. Ese sonido todavía me persigue como un metrónomo de despedida. Siguieron hablando. Horarios de vacaciones, mejoras de hotel, quién cuidaría a su perro. Escuché como escucho el pitido de un monitor. Cuando el pulso del paciente se desvanece, la firmeza es inevitable. Papá se aclaró la garganta. Tienes suerte, Elise. El ejército cubre tus viajes, tu alojamiento, tus comidas. No todos tienen eso. Suerte. La palabra quedó flotando en el aire, estéril y equivocada.
Mis manos permanecieron cruzadas sobre mi regazo, con los dedos clavándose en la palma lo justo para dejar una media luna. Dejé que el silencio creciera porque el silencio es el único uniforme que aún queda en esa mesa. Al terminar la cena, ayudé a retirar los platos. Mamá me dio las gracias como si fuera una invitada servicial. Ethan dejó un fajo de billetes en la encimera para presumir. Lidia me abrazó. Su perfume dulce y pesado me asfixiaba. Afuera, la noche era más fría de lo que recordaba. La luz del porche titilaba sobre la bandera colgada junto a la puerta, descolorida, con los bordes deshilachados. Toqué el asta por costumbre, enderezándola antes de irme. En el reflejo de la ventanilla del coche vi mi propio rostro, firme, inexpresivo, experto. No le susurré a nadie, ya me habían dejado atrás. Entonces encendí el motor y conduje hacia la base. A la mañana siguiente, la luz del desierto atraviesa las costuras de la tienda, delgadas e implacables líneas doradas sobre la lona beige. Me despierto antes de la corneta con el sabor a polvo y metal aún en la boca. El recuerdo de aquella cena persiste como el humo. Ya no pica, simplemente se aferra. Me siento en el pequeño escritorio cerca de mi portátil, de uniforme, medio abierto y abotonado. El cursor parpadea como un latido. Un informe, un número, una tecla a la vez. El control vuelve a mis manos. Llamo al Banco de las Fuerzas Armadas antes del amanecer. La voz de la operadora es tranquila y profesional. Capitán Hart, podemos congelar su cuenta e iniciar una reclamación por fraude de inmediato. Hágalo, le digo. Mi voz no tiembla. Cierra con llave todo lo relacionado con mi familia. Las palabras me suenan raras, como una despedida en un idioma que apenas entiendo. Para cuando el altavoz anuncia la sesión informativa matutina, ya he presentado 3 informes internos y he escrito a mano una lista de todas las transacciones sospechosas. Las columnas son pulcras y precisas. Cada línea es una declaración silenciosa. Te veo. Mi teléfono vibra contra el escritorio metálico. Ethan, ¿qué hiciste con las entradas? Me quedo mirando el mensaje hasta que las letras pierden significado. Entonces escribo despacio, deliberadamente, exactamente lo que me dijiste que me quedara. Enviar. El silencio llena la tienda. Afuera las botas crujen contra la grava. Alguien ríe cerca del mesaúl. La vida normal se reanuda, pero el aire se siente diferente, más ligero, más nítido. El mayor Ryan Cole pasa por la estación antes de su ronda. ¿Se enteró del informe de fraude? Pregunta, apoyándose en la puerta. ¿Está bien, capitán? Respondo, mientras acomodo la pila de formularios. Me observa un momento como hacen los soldados cuando reconocen una herida que no pueden vendar. Algunas batallas se libran sin fusiles, dice en voz baja. Lucha con inteligencia, asiento. Siempre lo hago. Cuando se va, me ajusto el casco. Las iniciales, e corazón, vuelven a reflejar la luz de la mañana. Esta vez no parecen un epitafio. Cierro el portátil, aliso los pliegues de mi uniforme y salgo. El viento del desierto me golpea la cara, cálido y seco. En algún lugar más allá de las dunas, otro helicóptero se alza, sus aspas surcando el cielo como el inicio de una cuenta atrás. En mi interior siento que algo se asienta, frío, firme, inquebrantable. Querían que me quedara. Bien, me quedaré, pero no donde me dejaron. Al anochecer, el aire dentro de la tienda médica sabe a yodo y arena. Mi turno termina justo después de las 21. Las luces zumban suavemente. El pasillo exterior está en silencio, salvo por el lento traqueteo de los carros de suministros. Me lavo las manos, viendo cómo el agua se vuelve rosada, luego clara y desaparece por el desagüe. El teléfono vibra contra el fregadero metálico. El capitán Hart, con voz entrecortada, dice: habla el teniente Marks, del enlace financiero de Jack. Hemos realizado un rastreo preliminar de su cuenta. Apoyo el codo en el mostrador con la mirada fija en la leve grieta del borde del espejo. Adelante. La tarjeta de crédito fue reactivada por un usuario autorizado anterior, Ethan Hart. El acceso se restableció hace 4 meses mediante sus credenciales personales. Mi reflejo no se mueve, solo el músculo de mi mandíbula se tensa. Continúa. También hemos detectado varias transferencias pequeñas, electrónica, restaurantes, clínicas privadas. Los fondos finalmente se consolidaron en una cuenta a nombre de Margaret Hart. Dejé que el silencio se alargara lo suficiente como para que se revolviera incómodo al otro lado de la línea. El capitán enviará un informe completo por un canal seguro. Recibido. Contesto. Gracias por confirmar.
Al terminar la llamada, me quito los guantes y los dejo junto al fregadero, con las palmas de las manos extendidas. La superficie está fría, casi como si tocara tierra. 4 meses. No fue un error, una campaña. Me siento en mi escritorio. La única luz proviene de la lámpara, ámbar suave sobre un bronceado desértico. Las carpetas respiran polvo cada vez que las abro. Mi bolígrafo recorre la página, registrando cada transacción, cada fecha. Cada trazo se siente quirúrgico, deliberado, como cerrar una vieja herida, puntada a puntada. La tienda cruje al levantarse el viento afuera. Mi placa de identificación refleja la luz de la lámpara. Por un instante, las letras parecen prestadas del extranjero. La desprendo de mi blusa. El metal aún está caliente por el calor de mi cuerpo. Le doy vueltas en la palma de la mano y la coloco boca abajo sobre el escritorio. Hay algo extraño en ese sonido, el leve clic del desprendimiento. En algún lugar más allá del campamento, la artillería resuena como un trueno lejano en la arena. No me inmuto, esto ya no es un robo, es una estrategia. Y he dedicado toda mi carrera PSC a estudiar cómo responder a un ataque organizado. Apago la lámpara, dejando que la oscuridad se asiente como una armadura. Mañana no solo defenderé, investigaré. 3 días después del informe del hack, el ataque cambia de frente. Comienza con un golpe en la puerta de la enfermería, demasiado educado, demasiado oficial. 2 oficiales de salud mental se paran en el portapapeles del pasillo, entre ellos, como si estuvieran dictando sentencia. Capitán Ellis Hart. Sí, se le coloca bajo observación psicológica durante 72 horas, según la directiva del mando. Preocupación por el estrés y la estabilidad durante el despliegue. Sus voces están cuidadosamente ensayadas. No discuto. Los soldados aprenden pronto que la resistencia solo alimenta los rumores. Asiento una vez, me quito la placa y los sigo por el pasillo lleno de arena. La sala de observación huele a desinfectante y aire reciclado, una cama estrecha, un pequeño monitor de ECG sin ventanas. Cuando la puerta se cierra tras mí, el silencio tiene textura, un grueso acolchado institucional. Me siento en el borde de la cama, con las manos en las rodillas. Tardo menos de un minuto en darme cuenta de quién ha llamado. El tono de mi madre en mi cabeza me hace imaginar una dulce preocupación con un toque de veneno. Ha trabajado demasiado. Está paranoica con el dinero, nos preocupa su seguridad. El monitor emite un pitido constante a mi lado. Cada sonido me recuerda que sigo existiendo, aunque todo lo demás esté en pausa. Para la segunda noche, las luces fluorescentes zumban más fuerte de lo que pensaba. El sueño se niega a llegar. Cuento los segundos entre los pitidos del electrocardiograma, un ritmo más firme que la lealtad familiar. Entonces, un sobre se desliza por debajo de la puerta. Sin nombre, solo la tenue impresión de la insignia del núcleo médico. Dentro, una pequeña memoria USB y una nota escrita con letras mayúsculas precisas. Algunas verdades necesitan testigos. RC Ryan Cole. Lo conecto a la vieja terminal del hospital. La grabación reproduce voces inconfundibles. Margaret, si mencionamos el estrés del despliegue, tendrán que revisar su estado mental. Ethan, bien. Una vez que la señalen, nadie creerá sus acusaciones de fraude. El sonido del hielo chocando y los vasos subraya cada mentira. Observo el parpadeo de la línea del ECG, el ritmo se acelera y luego se calma mientras obligo a mi respiración a seguirlo. Querían hacerme invisible, reemplazar la prueba con el rumor, la realidad con el diagnóstico. Presiono la palma de la mano contra la fría carcasa del monitor, sintiendo la leve vibración de su pulso bajo el mío. Este latido es mío. Creo que es el único que no pueden reescribir. Afuera se oyen pasos que se desvanecen por el pasillo. Adentro el pitido continúa. Paciente estable, con vida. Cuando me dieron de alta de observación, el sol fuera de la unidad médica se sentía más nítido que antes. Demasiado brillante, demasiado sincero. El viento del desierto me azotaba la cara, pero era un dolor más limpio que me decía que era libre de nuevo. Regresé a mi habitación sin hablar con nadie. El eco del electrocardiograma seguía en mis oídos. Esa noche abrí mi portátil y creé una nueva carpeta. INEP Corazón Tonto 9550. El número no era aleatorio, era la cantidad exacta que habían robado. Cada pulsación de tecla sonaba como un veredicto. Empecé a recopilarlo todo. Extractos, identificadores de transacciones, registros de llamadas, el archivo de audio de Jack que Ryan había deslizado por debajo de la puerta.
El cursor parpadeaba como un pulso en la pantalla, al ritmo del mío. Cada pieza encajaba a la perfección para ser casualidad. 2 horas después, encontré el rastro de transferencia que lo conectaba todo. La empresa de camiones en quiebra de Ethan se había financiado a través de una cuenta denominada Fideicomiso de Apoyo Familiar, registrada con mis credenciales. El capital inicial. El fondo de pensiones de mi padre se reasignó temporalmente mediante una mina de firmas conjuntas falsificadas. Me recosté en la silla. La luz de la tienda emitía un suave zumbido en el silencio. No solo se habían llevado el dinero, se habían apropiado de mi nombre, lo habían convertido en moneda. Al amanecer, el expediente tenía 73 páginas. Imprimí la primera página, la firmé y coloqué mi placa junto a ella. Los 2 trozos de metal reflejaron la misma tenue luz, la antigua identidad y la evidencia que la enterraría. Más tarde esa mañana contacté con la mayor Samantha Lee de Jack Legal. Me debía una vez una extracción de campo en Kandahar, contestó al segundo timbre. Un contrato de arrendamiento, dijo en voz baja pero firme. Tienes algo importante en la mano, ¿verdad? Tengo pruebas, respondí, y quiero que se gestione conforme a las normas. Envíalo cifrado, yo me encargo. Después de la llamada, redacté un documento final, una factura con formato de orden militar para Robert, Margaret, Ethan y Lydia Hart. Se espera el pago de la restitución en 45 días hábiles. El incumplimiento resultará en una escalada a la investigación del hack. Lo imprimí, lo sellé y apreté el pulgar contra el borde del sobre. Un juramento silencioso. Me habían borrado del libro de familia. Ahora yo los estaba escribiendo a la historia, línea a línea, deuda a deuda. La casa en Arlington no ha cambiado. Los mismos setos podados, la misma aldaba de latón pulida como un espejo. Solo yo. Aparco al otro lado de la calle y me siento un momento, observando cómo la luz del porche parpadea contra el cielo del atardecer. El aire huele a hierba recién cortada y a un verde intenso, imposible de fiar. Dentro, el comedor brilla con una calidez excesiva. La mesa ya está puesta, no hay comida, solo los 4 esperando como un panel. Mi madre con sus perlas, Ethan con el teléfono boca abajo, pero no apagado. Lydia evitando mi mirada y mi padre con las manos entrelazadas, con expresión ensayada. Dejo la carpeta sobre la mesa. Sus bordes son impecables, con precisión militar. Esto no tardará mucho, digo. Intercambian miradas, un fugaz atisbo de alianza. Abro la carpeta y empiezo. 12 de enero, transferencia de mi cuenta a Hart Logistics, 1250. Compra de equipo en febrero para la misma empresa, construida con mis credenciales. Renovación de línea de crédito en marzo, firmada con mi código de autorización falso. Cada fecha se cumple como un metrónomo, constante y preciso. Nadie interrumpe. El sonido del reloj de pie llena los huecos, paciente, despiadado. Cuando llego a la última página, se la deslizo. El sobre decía, aviso de restitución. Todo está detallado, te resultará familiar. Mi madre exhala por la nariz como solía hacerlo cuando el perro dejaba rastros de barro en la casa. Elise, esto es innecesario. Somos familia. La familia no falsifica firmas, le digo. Ethan se inclina hacia adelante, con la mandíbula apretada. ¿No lo entiendes? Papá dijo que no dije nada. Mi padre interrumpe en voz baja. Luego, más bajo aún, supe que estaba usando tu tarjeta. No lo detuve. El aire se encoge. Por un instante, la habitación queda en silencio absoluto. ¿Por qué? Pregunto. Se estaba ahogando, murmura. Pensé que lo perdonarías. Meto la mano en el bolsillo, saco mi placa, corazón de capitán, y la dejo junto a la carpeta. El acero choca con la madera con un sonido final limpio. Me enseñaste integridad, papá, digo con calma. Te lo devuelvo. Nadie habla. El reloj avanza, contando segundos que ya no les pertenecen. Me levanto, sin recoger nada, y salgo. Detrás de mí, las sillas crujen, las voces se alzan, distantes, apagadas. Afuera, la bandera junto al porche ondea en la tenue luz. Me detengo lo suficiente para enfrentarla, no a ellos. El honor sobre la sangre, siempre. No miré atrás al salir de casa. Algunas puertas, una vez cerradas, deberían permanecer así. 2 meses después, la noticia llegó silenciosamente. Solo una serie de correos oficiales y asuntos recortados. Ethan Hart bajo investigación por fraude. Margaret Hart con licencia suspendida por discrepancias fiscales.
Sin titulares, sin drama, solo la silenciosa maquinaria de la rendición de cuentas finalmente poniéndose al día. Para entonces, ya me había transferido a Colorado Springs. Mi nuevo apartamento daba a las colinas, con nubes bajas rozando las puntas como viejas promesas a medias. El aire era más denso, más limpio. Respirar volvía a ser un privilegio. En el anexo de la academia comencé a impartir un nuevo curso, Ética Financiera para Familias Militares. El primer día, un joven teniente levantó la mano y preguntó: «Señora, ¿qué es lo más difícil de decirle que no a la familia?». Hice una pausa, tiza en mano, aprendiendo que el amor no es lo mismo que el acceso, dije. La habitación se quedó en silencio. Entonces los bolígrafos empezaron a moverse. Pasaron las semanas. La vida se acomodó en pequeños rituales deliberados. Café al amanecer, hora de clase a las 6, preparación de clases bajo el zumbido de las luces fluorescentes. Algunas noches pasaba por la ventana y me veía reflejado, sin rango, sin armadura, solo una quietud que ya no me asustaba. Una noche llegó una carta. La letra era clara y disciplinada, propia de Ryan Coles. Dentro había una sola línea: «Los límites son el uniforme más valiente que jamás usarás». La leí 2 veces. La doblé con cuidado y la guardé en mi cuaderno junto a las palabras «In Be Heart», pues ese número había sido una cicatriz. Ahora era una fundación. En menos de un mes registré una nueva iniciativa, el Fondo 9540, una beca para hijos de militares endeudados. Cada subvención otorgada en memoria de las lecciones aprendidas a base de esfuerzo. En el balcón planté un pequeño olivo en una maceta de barro. Sus hojas temblaban con el viento de la montaña, de un verde plateado contra el crepúsculo. Lo regué con cuidado, presionando la tierra con firmeza. La paz no crece por casualidad, hay que cultivarla, lindero a lindero. Mientras el sol se ocultaba tras los picos, me quedé allí un rato con el aire fresco en la piel, el mundo finalmente en silencio. Algunas guerras terminan con silencio, otras con firmas. La mía terminó con ambas. Si esta historia tocó algo profundo en ti, un recuerdo, una frontera, un momento en el que tuviste que enfrentarte solo, compártelo en los comentarios. Dime desde dónde nos ves. Me encanta ver cómo nuestra comunidad crece a través de estados y océanos. No olvides darle a me gusta si la fuerza de Alisa te conmovió y suscríbete a Relative Tension para ver más historias que nos recuerdan que los lazos familiares pueden debilitarse, pero la integridad nunca se quiebra.